Los bebés son seres totalmente indefensos y que dependen de la protección de sus progenitores. Pero, ¿qué sucede cuando los propios padres o cuidadores son los que ejercen daño físico al pequeño? Esto ha sucedido en muchas ocasiones con lo que se conoce como el síndrome del bebé zarandeado. Recientemente se ha conocido un nuevo caso donde la policía ha detenido a unos padres en Palma por maltratar a su bebé presuntamente zarandeándolo y causándole múltiples lesiones. Normalmente esto pasa cuando los progenitores no saben cómo reaccionar ante un continuo llanto que causa frustración y enfado, aunque también puede venir causado por un intento de reanimación ante una situación donde el cuidador piensa que el recién nacido está en peligro. Según la Asociación Española de Pediatría, este síndrome es relativamente frecuente, ya que hay una incidencia en el mundo de 20,25 casos por cada 100.000 niños menores de 2 años. En España, de los 450.000 niños que nacen al año, aproximadamente, unos 100 pueden padecer este síndrome. Hoy en Plaza al Día, síndrome del bebé zarandeado, cómo evitar lo que puede ser mortal. Saludamos al doctor Valero Sebastián Barberán, es portavoz del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar por explicar qué es exactamente el síndrome del bebé zarandeado y cómo se diagnostica. Como su nombre indica, es un zarandeo que se produce a un lactante generalmente pequeño, porque hay que entender que los lactantes son los que tienen poco sostén cefálico, es decir, que su cuello no sostiene perfectamente la cabeza, tienen un cuellocito muy corto y con una musculatura poco desarrollada. Entonces, el cráneo suele pesar mucho. Al no sostener bien la cabeza, tú coges al niño y le haces movimientos de vaivén y por inercia flexionan y extienden mucho la cabeza. Si tú lo agitas, es como si lo agitaras, la cabeza produce una flexión-extensión importante. Esto provoca, o puede provocar, si el zarandeo es muy violento, pues un impacto del cerebro contra las paredes óseas del cráneo, de tal modo que se pueden producir pues pequeñas hemorragias internas y un edema importante del cerebro. Como consecuencia de eso, es una hemorragia cerebral y las consecuencias pueden ser nefastas, claro. Estamos hablando de esta cuestión por un suceso ocurrido en Palma, pero lógicamente en muchos de los casos no se hace por maltrato, simplemente por jugar con el bebé, con el niño. ¿Y cree que falta información a la sociedad o a los padres de este síndrome? Bueno, pues desgraciadamente a veces aprendemos mucho cuando ocurren situaciones lamentables como esta, ¿no? Esto no es infrecuente, pero claro, los padres, muchas veces los padres en el afán, en el cariño, en las ganas de jugar con sus hijos, pues muchas veces con un énfasis muy grande cogen al niño y lo zarandean un poco, no sabiendo que ese cuerpo y ese cuello es muy frágil y puede producirse este tipo de lesiones. Sí que es verdad que en los servicios de urgencias vemos con relativa frecuencia el síndrome del zarandeo, pero muchas veces asociado a malos tratos, claro, que es cuando se produce con una intencionalidad, ¿no? Sí, o incluso para calmar, ¿no? Por ejemplo, al bebé que llora claro, sin cesar, ¿no? Sí, y se recurre a ese zarandeo para callarlo, precisamente claro, no es lo correcto, es todo lo contrario. Claro. Pues es una tendencia, es como un reflejo, ¿no? Que puedan tener a lo mejor los padres en una noche de estas que han pasado el niño con un llanto persistente. Generalmente estos son lactantes, muchos de ellos con cólicos del lactante que no calman, que no paran de llorar, que llega el momento que los padres pues pierden la paciencia, pierden el control y en un momento determinado zarandean al lactante. Es muy frecuente en este periodo ese zarandeo
no intencionado, ¿sabes? Es simplemente como un mecanismo de defensa. De emergencia y de defensa, ¿no? Pero hay que instruir a los padres que, bueno, que tienen que tener paciencia, tienen que entender que el recién nacido o el lactante no lo está haciendo consciente ni adrede para fastidiar a su padre. Claro, ahí precisamente es lo que usted dice, claro, claro, juegan un papel muy importante los profesionales sanitarios, especialmente ustedes, los pediatras, en la prevención, en la detección y el tratamiento del síndrome del bebé zarandeado. Ahí es donde hay que poner el foco. Claro, normalmente en los exámenes de salud que se realizan en el programa de Niño Sano, pues siempre se les da consejos a los padres para cómo actuar y sobre todo cuando detectamos problemas de los niños con problemas del sueño, con problemas de cólicos, con problemas de llanto, pues siempre a los padres les instruimos y les aconsejamos que por favor que mantengan un poco la calma y la paciencia dentro de lo que cabe y que no expresen su descontento con un zarandeo, ¿no? Es decir, que los niños no tienen la culpa y con ese zarandeo el niño no se va a callar, claro. ¿Qué protocolos, doctor, se siguen cuando precisamente se sospecha o se confirma un caso de síndrome del bebé zarandeado y qué recursos se ofrecen a las familias afectadas? Claro, vamos a ver, normalmente cuando por estos niños generalmente los traen o bien a los servicios de urgencia o a los centros de atención primaria cuando ya presentan una sintomatología, es decir, no es que hayan zarandeado al niño y vayan corriendo a los servicios de urgencia, sino que normalmente vienen cuando ya hay una sintomatología de que esa hemorragia se ha presentado de alguna forma, como por ejemplo con el decaimiento, con la falta de apetito, con la apatía, con la somnolencia, es decir, son síntomas muy diversos que te orientan a que hay un problema neurológico. Entonces es cuando ya empiezas a actuar pues con radiografías, TAC, estudio de fondo de ojo para ver realmente el alcance de las lesiones. Y a continuación, cuando ya hay una confirmación de que hay una hemorragia cerebral o que ha habido lesiones cerebrales, pues activas el protocolo de sospecha de malos tratos y activas a los servicios sociales y a la fiscalía para que actúen un poco en consecuencia, claro, hasta que se determine realmente si ha habido negligencia o ha habido malos tratos, claro. ¿Cree, doctor, que todavía existen mitos o falsas creencias sobre este síndrome del bebé zarandeado? Por parte de los profesionales sanitarios lo tenemos como muy claro, ¿no? Que esto o ha sido una negligencia, porque al final de la corrida uno actúa porque zarandeas al niño y es una negligencia. Uh-huh. Quizás no es una intencionalidad de hacerle daño al niño, sino a lo mejor lo único que has querido es que se calmara al niño. No lo hacías por hacerle daño. Eso es negligencia. Ahora bien, cuando tu intencionalidad es hacerle daño, eso es maltrato. ¿Qué medidas se podrían tomar o se pueden tomar para educar a los padres y cuidadores sobre los riesgos que conlleva el síndrome del bebé zarandeado? Como hemos dicho siempre, los bebés y los niños no llegan con un manual debajo del brazo, ¿no? Hay que aprender en el día a día. Pero en este tema en cuestión, que además pues llama mucho la atención cuando ocurre un suceso como el que estamos comentando, claro, de Palma. Bueno, pues normalmente lo que hacemos, ¿no? Diariamente con los padres en los exámenes de salud, hablar mucho con ellos, intentar darle consejos de cómo actuar ante situaciones un poco de estrés o situaciones de que ellos no controlen, como es el llanto inconsolable del niño, y sobre todo prevenirles de que son cuerpos que todavía no están completamente desarrollados y que cualquier movimiento extraño puede provocarle una lesión importante. Estamos hablando de un síndrome del niño zarandeado, pero luego también puedes provocarles fracturas, ¿no? Mm. Por ejemplo, porque a lo mejor lo has cogido de malos modos o lo has lanzado, porque también ha habido problemas de niños que en un momento determinado lo puedes lanzar o bien contra la cama o lo puedes lanzar contra cualquier objeto, ¿sabes? Uh-huh. Contundente, como por ejemplo una sillita o un capazo o lo que sea. Entonces, claro,
intentamos dar consejos a los padres directamente, primero que conozcan que deben de cuidar con delicadeza a los lactantes porque son cuerpos todavía en desarrollo, ¿vale? Y segundo, pues consejos de cómo actuar en situaciones un poco límite de estrés, ¿no? Como esto es muy típico, los padres más sensibles a esto son los padres con niños con llanto persistente por cólicos, por problemas gastrointestinales o irritabilidad. Por ejemplo, un niño neurológico con una parálisis cerebral o con un problema neurológico que lloran mucho. Entonces, estos padres tienen que gestionar esas situaciones de una forma adecuada. Estamos hablando todo el rato, doctor, de lactantes, pero ¿se puede padecer este síndrome del niño zarandeado más mayor? ¿Hasta qué edad se puede producir? Bueno, normalmente cuando ya el desarrollo de la musculatura del cuello es mucho mayor, pues ya es más complicado, pero de todas formas esto es como, por ejemplo, que todos lo pondrán en su cabeza rápidamente, el síndrome del latigazo cervical, ¿no? Que es cuando te vas a hacer el coche y de repente te golpean por detrás y se produce una flexión, extensión del cuello. Eso es un latigazo cervical. ¿Qué produce? Lesiones a nivel del músculo y del poder producir a nivel de las vértebras del cuello. Pero está tan desarrollado ya la musculatura que es más difícil de que el propio cerebro impacte sobre la pared del hueso, porque amortigua y frena mucho. Yo creo que a partir de los 2 añitos, que ya el cuello del niño está más desarrollado, es más difícil que se produzca. Por eso se llama síndrome del bebé zarandeado, ¿no? Por debajo del año. Pues doctor Valero Sebastián, recordamos portavoz del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría. Gracias por estar hoy con nosotros y hablar de este síndrome que sin duda pues se pone a los padres en alerta cuando tenemos un bebé. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Es importante destacar, lo decía el propio doctor, que el síndrome del bebé zarandeado no siempre es resultado de maltrato intencional, sino que en muchos casos se produce por falta de conocimiento sobre la fragilidad del cuerpo del lactante y la gravedad de las lesiones que pueden provocarse con este tipo de movimientos. Por ello, la labor de los profesionales de la salud, especialmente la de los pediatras, es fundamental en la prevención, detección y tratamiento de este síndrome. Ya saben que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es, también en todas sus redes sociales, en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok y en LinkedIn. Además, también lo pueden hacer en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, les recordamos que también tienen a su disposición plazaldía.es. Ahí tienen todos nuestros contenidos a los que fácilmente también se pueden suscribir.